Capítulo 5. Imaginen esto. Me sentía incomprendida. A menudo me culpaban por cosas que no había hecho. Aunque estaba feliz de ser monja, estas situaciones me dolían profundamente. Me gustaba estar sola y llorar por mis pecados, pero los demás pensaban que era porque estaba descontenta. Me encantaban todas las prácticas religiosas, pero me costaba mucho soportar cualquier cosa que pareciera un desprecio. Me gustaba que me valoraran, y era muy cuidadosa en todo lo que hacía, pensando que todo era virtud. Pero en realidad, siempre buscaba mi propia satisfacción. En el monasterio, como era joven e inexperta, en lugar de fijarme en lo bueno, me enfocaba en los defectos que veía a mi alrededor. Recuerdo a una monja que padecía una enfermedad terrible y muy dolorosa. Tenía unas heridas en el vientre por las que devolvía todo lo que comía. Murió muy pronto. Todas las demás hermanas temían esa enfermedad, pero a mí, su paciencia me daba una envidia enorme. Le pedí a Dios que me diera a mí las enfermedades que quisiera, siempre que me concediera la misma paciencia. No le temía a ningún mal, porque estaba decidida a ganar los bienes eternos a cualquier costo. Es curioso, porque en ese momento creo que aún no sentía el amor profundo a Dios que desarrollé después con la oración. Simplemente entendía que todo lo terrenal es pasajero y que los tesoros eternos son lo único que realmente importa. Y vaya que Dios me escuchó, porque antes de 2 años pasé por una enfermedad que duró 3 años, y aunque no fue la misma, creo que fue igual de dolorosa y difícil. Poco después, mi padre y mi hermana me llevaron a un pueblo para que me curara, acompañados por aquella monja tan amiga mía. Allí, mi alma comenzó a tambalearse, aunque Dios sacó mucho bien de todo aquello. Empecé a confesarme con un sacerdote del lugar, un hombre culto e inteligente. Siempre me ha gustado la gente con estudios, aunque debo admitir que los confesores con conocimientos a medias me hicieron mucho daño. He aprendido por experiencia que es mejor un confesor virtuoso y sin estudios, que uno con pocos conocimientos. Un buen letrado nunca me engañó. Aquellos otros no querían engañarme, simplemente no sabían más. Yo pensaba que sí sabían y que debía creerles, sobre todo porque me daban más libertad. Si hubieran sido más estrictos, yo, con mi carácter, habría buscado a otros. Lo que era un pecado leve, me decían que no era nada, y lo que era un pecado mortal gravísimo, lo reducían a algo sin importancia. Esto me perjudicó tanto que creo que es importante advertir a otros sobre este gran mal. Duré en esta ceguera más de 17 años, hasta que un padre dominico muy sabio me abrió los ojos, y los padres de la Compañía de Jesús me hicieron ver la gravedad de mis errores. Volviendo a aquel confesor, se encariñó mucho conmigo. Al principio, mi afición no era mala, pero un cariño excesivo puede volverse peligroso. Él sabía que yo no haría nada grave contra Dios por nada del mundo, y él me aseguraba lo mismo. Así que hablábamos mucho. Como yo estaba tan inmersa en las cosas de Dios, nuestras conversaciones giraban en torno a él. A él, viéndome tan joven, esto le impresionaba y, movido por el gran afecto que me tenía, empezó a contarme su propia perdición. Llevaba casi 7 años en una relación muy peligrosa con una mujer de ese mismo pueblo. Y aún así, seguía diciendo misa. Era un secreto a voces, había perdido su honra y nadie se atrevía a decirle nada. Sentí una lástima inmensa, porque le quería mucho. Qué terrible ceguera la mía, pensar que ser agradecida con quien te quiere es una virtud, incluso si eso va en contra de la ley de Dios. Es un sinsentido que el mundo aplaude. Oh, Dios mío, ojalá hubiera sido desagradecida con todo el mundo, pero ni un poco contigo. Busqué informarme más y descubrí la triste historia completa. El pobre hombre no tenía toda la culpa. La mujer, desesperada, le había hecho llevar un amuleto de cobre, un pequeño ídolo, supuestamente con hechizos para atarlo a ella. Nadie había podido quitárselo. Yo, la verdad, no creo mucho en hechizos, pero les cuento lo que vi como advertencia. Hombres, tengan cuidado con mujeres que pierden la vergüenza ante Dios, porque no pueden confiar en ellas. Para salirse con la suya, son capaces de cualquier cosa. Gracias a Dios yo nunca llegué a esos extremos. Al saber esto, empecé a mostrarle aún más afecto.
Mi intención era buena, pero el acto no, pues para hacer un gran bien no se debe cometer ni el más pequeño mal. Le hablaba constantemente de Dios, y creo que mi cariño por él fue lo que más le ayudó. Para complacerme, me entregó el idolillo, y yo lo hice arrojar a un río. Una vez libre de él fue como si despertara de un largo sueño. Recordó todo lo que había hecho, se horrorizó de sí mismo y empezó a aborrecer aquella situación. La Virgen María, a quien él era muy devoto, debió ayudarle mucho. Finalmente, dejó de ver a esa mujer y no paraba de dar gracias a Dios por haberle dado luz. Justo un año después de nuestro primer encuentro murió. Había vivido ese último año sirviendo a Dios. Estoy segura de que se salvó. Parece que el Señor usó estos medios para llevarlo a la salvación. Pasé 3 meses con trabajos durísimos. El tratamiento fue más fuerte de lo que mi cuerpo aguantaba. A los 2 meses, a base de medicinas, estaba casi sin vida. El dolor de corazón por el que fui a curarme era tan intenso que a veces sentía como si dientes afilados me lo mordieran, tanto que se temió que fuera rabia. No podía comer nada, solo beber, por un asco terrible. Tenía una fiebre continua y estaba tan consumida porque me daban purgas casi a diario, que los nervios se me empezaron a encoger con dolores tan insoportables que no tenía descanso ni de día ni de noche. Solo sentía una tristeza muy profunda. Con esta mejoría, mi padre me llevó de vuelta a casa donde me vieron más médicos. Todos me desahuciaron. Decían que además de todo estaba tísica. Esto no me importaba mucho. Lo que me agotaba eran los dolores, que iban de la cabeza a los pies. Según los médicos, los dolores de nervios son intolerables, y como se me encogían todos, era un tormento terrible. Este calvario no duró más de 3 meses, porque parecía imposible sufrir tantos males juntos. Ahora me asombro y considero una gran merced del Señor la paciencia que Su Majestad me dio, que claramente venía de Él. Me ayudó mucho haber leído la historia de Job en los Morales de San Gregorio. Parece que el Señor me preparó con esto y con haber empezado a hacer oración, para que pudiera soportarlo con conformidad. Mis conversaciones eran siempre con Él. A menudo pensaba y decía las palabras de Job: si recibimos los bienes de la mano del Señor, ¿por qué no sufriremos los males? Esto me daba fuerzas. Llegó la fiesta de Nuestra Señora de agosto. Mi tormento había empezado en abril, pero los últimos 3 meses fueron peores. Insistí en confesarme porque siempre me ha gustado confesarme a menudo. Pensaron que era por miedo a morir y para no darme pena, mi padre no me dejó. Qué amor de carne tan desmedido. Aunque venía de un padre tan católico y sensato, pudo haberme hecho un gran daño. Esa noche me dio un ataque que me dejó sin sentido por casi 4 días. Me dieron la unción de los enfermos y a cada momento pensaban que iba a morir. No hacían más que recitarme el credo, como si yo entendiera algo. A veces me daban por tan muerta que después me encontré hasta la cera de las velas en los ojos. La pena de mi padre por no haberme dejado confesar era inmensa. Hacía muchas oraciones y súplicas a Dios. Bendito sea Él que quiso escucharlas. Llevaba día y medio abierta la sepultura en mi monasterio, esperando mi cuerpo, y ya me habían hecho las honras fúnebres en otro convento de frailes. Pero el Señor quiso que yo volviera en mí. En cuanto desperté, quise confesarme. Comulgué con muchísimas lágrimas, aunque creo que no eran solo por la pena de haber ofendido a Dios, que habría bastado para salvarme. Si no hubiera sido por el engaño de quienes me decían que ciertas cosas no eran pecado mortal, cuando después vi que sí lo eran, de poco me habría servido. Los dolores que me quedaron eran insoportables y tenía poco sentido, pero hice una confesión completa de todo lo que entendí que había ofendido a Dios. Su Majestad siempre me concedió esta gracia. Desde que empecé a comulgar, nunca dejé de confesar algo que pensara que era pecado, por pequeño que fuera. Pero sin duda, mi salvación estaba en gran peligro si hubiera muerto entonces, por culpa de confesores poco instruidos y por mi propia maldad. Es cierto que al llegar a este punto, y ver cómo el Señor parece haberme resucitado, siento un espanto tan grande que casi tiemblo por dentro. Pienso: oh, alma mía,
Debiste haber visto el peligro del que el Señor te libró. Y si no dejabas de ofenderle por amor, deberías haberlo hecho por temor, pues podría haberte quitado la vida 1000 veces más en un estado mucho más peligroso. Y no creo exagerar al decir 1000 veces. Le pido por amor de Dios que no quite nada de mis culpas, pues aquí se ve más claramente la magnificencia de Dios y lo que es capaz de sufrir por un alma. Sea bendito para siempre. Quiera su majestad consumirme antes que yo deje de quererle.